Reciban ustedes un cálido saludo desde Asunción, Paraguay. Soy Alejandra Rodríguez, coordinadora de la organización Enfoque Niñez. Quiero compartir con ustedes nuestra experiencia como país en el proceso de desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, en el año 1997 se dictó la Ley de Adopciones, que incorporó por primera vez dentro del marco normativo paraguayo el trabajo de mantenimiento del vínculo con las familias de los niños como instancia previa a la declaración de estado de adoptabilidad. En el año 1999 se creó el primer programa de acogimiento familiar para bebés desde el Estado a cargo del Centro de Adopciones. En el año 2003 se sumaron 3 organizaciones de la sociedad civil con sus propios programas de acogimiento familiar en apoyo al programa del Centro de Adopciones, ampliando la población de niños beneficiarios de dichos programas a aquellos que habían sido víctimas de abuso, maltrato, negligencia y además mayores de 3 años, porque hasta entonces era solo para bebés y niños hasta 3 años. En el año 2010, el Paraguay suscribió el Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cristina Aguayo, que fue a consecuencia de una redada judicial, una redada o razzia ocurrida en el año 2000 de más de 60 niños, niñas y adolescentes que fueron institucionalizados sin que se realice trabajo alguno con sus familias. En el año 2012 se aprobó la Política Nacional de Protección Especial, PONAPROE, que tiene 3 ejes fundamentales, que son el mantenimiento del vínculo como principio orientador, el acogimiento familiar como medida prioritaria de protección transitoria y la desinstitucionalización como estrategia, esto ya como consecuencia del Acuerdo de Solución Amistosa. En el año 2014 se inició el proceso de elaboración de un proyecto de ley de cuidados alternativos porque era necesario darle un marco normativo al trabajo que se venía realizando. Y finalmente en el año 2019, en mayo, se inició el proceso legislativo con un proyecto de ley de promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, que regula los cuidados alternativos y la adopción. Con apoyo de Family for Every Child, Enfoque Niñez integró una mesa interinstitucional como sociedad civil, junto con representantes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio Público, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, diputados y diputadas del Frente Parlamentario por los Derechos de la Niñez y la senadora proyectista. El 5 de noviembre tuvo media sanción en la Cámara de Senadores del Congreso y ahora va a Cámara de Diputados porque nuestro sistema parlamentario es bicameral. Los desafíos de Paraguay. El país no tiene un sistema de seguridad social, lo que dificulta el trabajo de reintegración familiar para los equipos técnicos. Las familias están muy solas en el cuidado de sus hijos, no tienen el apoyo que algunas necesitan para fortalecerse en esas habilidades de cuidado. Todavía persiste la demora excesiva en definir la situación de vida de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en cuidado alternativo separados en sus familias, ya sea en acogimiento familiar como en abrigo residencial o institucional, con un promedio de permanencia de más de 4 años. Si bien tenemos una normativa de vanguardia y ha habido desde la administración del Estado la decisión de incorporar la normativa a los lineamientos técnicos del trabajo con niños separados de sus familias, todavía hay una importante brecha con la duración razonable de los procesos judiciales y administrativos y la inversión traducida en recursos que sean eficientes, efectivos y oportunos. Nos preguntamos e invitamos a hacer esta pregunta. ¿Qué aprendizajes podemos aportar a 10 años de las directrices para transformar de manera significativa la situación de niños, niñas y adolescentes privados del cuidado de sus familias y a prevenir esa separación? ¿Cómo asume el Estado la inversión necesaria para llevar adelante un sistema de cuidados alternativos y de qué manera articula los programas, planes y servicios para que estos lleguen a todos los niños, niñas y adolescentes de manera eficiente, efectiva y oportuna? Muchas gracias.